profundizando sobre auditoría en seguros públicos, específicamente el marco relacionado con el seguro integral de salud. Para los seguros privados, también llamados IAFAS privadas, instituciones aseguradoras de financiamiento en salud del sector privado, existe un marco normativo que data del año 1997. En el año 97 se publica la Ley de Modernización de la Seguridad Social, la Ley 26790 y su reglamento. Esta ley nos establece los inicios de las EPS, las entidades prestadoras de salud, y del seguro complementario de trabajo de riesgo, los cuales van de la mano con los seguros de salud, según lo que vamos a ver más adelante, cuando revisemos un poco más a detalle respecto a las EPS. Pero a partir de este momento es que se inició ya con un sistema de aseguramiento más ordenado en los seguros privados. Antiguamente, años previos, existían ya seguros privados que formaban parte del sistema de seguros regulados por la SBS, por la Superintendencia de Banca y Seguros, pero no había una obligatoriedad para una normativa que obligue un determinado régimen de aseguramiento para estas personas que decidían afiliarse a los seguros privados. Es recién a partir del año 97 con esta ley que ya el seguro privado, en lo que es las CPS, empiezan con su organización, con un orden respecto a los planes de salud a ofertarse a los usuarios. En el año 2009 y en el 2010 es publicada la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su reglamento. Este es un hito muy importante también en lo que es el aseguramiento en salud, específicamente en los aspectos relacionados a los seguros privados. Esta ley, Marco de Aseguramiento Universal en Salud, nos ordena, le da la denominación, define los tipos de seguros que existen a nivel nacional, a nivel del país, y establece los diferentes planes a los cuales se puede afiliar un asegurado que va a asegurarse en un seguro privado. Nos da el marco general para la cobertura de los planes en salud para estos asegurados, tanto en la ley como en su reglamento. Posteriormente, bueno, desde el 2006 y también en el 2010 se han publicado leyes muy importantes en el marco del aseguramiento en salud privado. Son las leyes de continuidad de cobertura de preexistencias. Antiguamente, cuando una persona se afiliaba a un seguro de salud, en un seguro privado, en una aseguradora privada, si pasaba, por ejemplo, de un plan de salud de RIMAC y se pasaba a Pacífico, perdía la continuidad de cobertura para las enfermedades diagnosticadas cuando tenía cobertura con su seguro original. ¿De qué son? ¿De qué son? En el año 2006 es publicado originalmente la ley de continuidad de cobertura de preexistencias para los seguros de asistencia médica, que son los seguros privados, que son seguros comercializados por los seguros privados. Mediante esta ley se permite que si una persona en un determinado periodo de tiempo pasa, por ejemplo, de un seguro RIMAC a un seguro Pacífico, esta persona va a tener continuidad de cobertura para las enfermedades diagnosticadas cuando tenía su primer seguro, siempre que se cumplan ciertas condiciones establecidas en esta ley. Y en el año 2010 es emitida una ley similar, la ley 29561, pero para el sistema de EPS, para las personas afiliadas a las empresas prestadoras de salud, a las EPS. De manera que si una persona
por ejemplo, está trabajando en una empresa y esta empresa tiene el EPS con seguro MAPFRE, si al mes siguiente pasa a laborar a una empresa que tiene seguro EPS con RIMAC, esta ley, la ley 29561, permite que las enfermedades que fueron atendidas con el seguro original, el seguro que tenía en MAPFRE, puedan ser atendidas también con el seguro RIMAC. Entonces, esta ley es de gran utilidad porque permite que los usuarios no pierdan el derecho a atenderse en caso que tuvieran que migrar de un seguro a otro por aspectos como, por ejemplo, el cambio de trabajo u otros aspectos que se desarrollan durante el tiempo. Posteriormente, en el año 2010, es publicado el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 29571. Este código, que es una ley que viene siendo dada por Indecopi, viene siendo regulada por Indecopi, contempla también algunos aspectos relacionados con los seguros privados, especialmente con las aseguradoras privadas tradicionales y con las YAFAs prepagadas. Más adelante vamos a ver cuáles son estos seguros prepagados. Originalmente, antes de la creación de SUNASA y después Susalud, era el Indecopi quien se encargaba de la fiscalización y regulación de algunos aspectos que tenían que ver con la atención en salud de los seguros privados, como también de las empresas prepagadas. Estas funciones fueron transferidas posteriormente a Susalud con el decreto legislativo de fortalecimiento de Susalud. En el año 2012, es publicada la Ley 29946, Ley de Contrato de Seguro. Esta ley principalmente es aplicable a los seguros privados tradicionales regulados por la SBS, pero contempla muchos aspectos importantes en el contenido de esta ley. Nos establece algunas pautas respecto a la protección que tienen los usuarios en el contenido de las cláusulas de sus contratos, de tal manera que evitamos que las empresas aseguradoras incluyan cláusulas que sean desfavorables para los usuarios. Es por ello la importancia de esta ley de contrato de seguro, que también nos ayuda a mejorar las condiciones de aseguramiento de los usuarios. En el año de 2013 es publicada la ley del decreto legislativo 1158, que es el decreto legislativo de fortalecimiento de su salud, que en el marco del aseguramiento de salud en lo que respecta a YAFAs privadas, contempla algunas pautas que permiten mejorar la supervisión y la fiscalización a aquellas instituciones, aquellas YAFAs, empresas de seguros o YAFAs AFOCAT, que son las YAFAs que son fiscalizadas por la SBS. Luego tenemos la ley número 3562, publicada en el año 2017, que es la ley de preexistencias cruzadas. Acá se establecen muchas más alternativas para la cobertura de pacientes asegurados que van de un seguro privado a otro seguro privado. De manera que si una persona que tiene por ejemplo, un seguro EPS con MAPFRE, porque trabaja en una empresa que está afiliada al seguro EPS MAPFRE, pero por algún motivo dejará de trabajar, porque o se jubiló o pasó a una empresa que no tiene EPS o cualquier otro motivo, esté asegurado. Si decide afiliarse a otro seguro de salud privado, tiene derecho a una continuidad de cobertura de preexistencias, gracias a esta ley publicada en el 2017. Estas leyes de continuidad de cobertura de preexistencias permiten el fortalecimiento de la condición de aseguramiento de los usuarios, porque evita que existan restricciones en la cobertura al pasar de un seguro privado a otro. Siempre bajo ciertas condiciones que tienen más que todo que ver
con el periodo, el tiempo que han estado sin cobertura. En promedio son de 30 días a 90 días el periodo bajo el cual un asegurado puede pasar de un seguro privado a otro sin perder el derecho a cobertura de las enfermedades que han sido consideradas como preexistentes con el seguro previo. Muy bien, entonces, bajo este marco legal, vamos a repasar nuevamente este gráfico que nos habla del sistema de salud en Perú. En nuestro país tenemos un sistema de salud que es fragmentado y segmentado, porque hay varios sectores, sector público, sector privado, sector social, hay varios ministerios que tienen participación en el sector salud. La rectoría está dada por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es quien establece las políticas públicas en salud y las normas generales respecto a salud. La supervisión está a cargo de su salud para la totalidad de las prestaciones de los prestadores y de los aseguradores. Sin embargo, una parte de los seguros privados están bajo la supervisión de la SBS, de la Superintendencia de Banca y Seguros. Los seguros privados, que son, por ejemplo, las aseguradoras privadas tradicionales, como RIMAC Seguros, Pacífico Seguros, entre otros, son fiscalizados y regulados por la Superintendencia de Banca y Seguros en los aspectos relacionados a la contratación, a los aspectos relacionados al control financiero, de la siniestralidad, de los gastos de esta empresa, de los asegurados afiliados a esta empresa de seguros. Pero una parte del control, una parte de la supervisión ha sido asumida por su salud en los aspectos relacionados a la cobertura de salud en sí. Por ejemplo, les agradeceré por favor que controlen sus micrófonos para evitar tener estas interrupciones. Bien, entonces decíamos que la supervisión está dada por su salud para prácticamente todo el sector salud. Sin embargo, existe una parte de la supervisión que es dada por la SBS. Por ejemplo, si una aseguradora como Pacífico Seguros, una aseguradora tradicional, antigua, el control del contenido de los contratos, del mismo mecanismo de contratación con los asegurados, de los gastos que realizan y los aportes que realizan los asegurados y los gastos que realiza la aseguradora, es fiscalizado por la SBS. Pero las condiciones de cobertura son fiscalizados por su salud. Es decir, si el paciente va a atenderse a un establecimiento de salud con la cobertura de este seguro privado y existe alguna negativa de cobertura, su salud se encarga de fiscalizar esa parte del proceso. Para lo que respecta a seguros privados. Para los demás aspectos de fiscalización en seguros privados está a cargo de la SBS. Luego tenemos, decíamos que la rectoría está a cargo del MINSA, pero existen otros ministerios que están involucrados también en la regulación de los aspectos relacionados a salud en algunos de estas IAFAS e IPRES. Por ejemplo, tenemos al Ministerio de Defensa, quien está a cargo de salud en las Fuerzas Armadas. Tenemos al Ministerio del Interior, que está a cargo de salud, pero en la policía. El Ministerio de Trabajo, quien está a cargo de salud y toda la red prestacional de salud. Ellos también emiten sus normativas y que afectan a su propio sector, a su propio subsistema,
pero a su vez también están a cargo de del financiamiento de las prestaciones brindadas dentro de este subsistema. Por eso es que decimos que está segmentado, porque no solamente tenemos a salud, tenemos a otros ministerios participando en todo este sector salud. Los fondos de aseguramiento para el sector público están enfocados principalmente en el CIS y FISAL, dirigido a la población pobre, vulnerable o informal no pobre, que es lo que conversábamos la semana pasada. Luego tenemos a las Fuerzas Armadas y a sus familiares, que es también un seguro público, pero que participa la IAFAS de las Fuerzas Armadas y la Sanidad de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa. Luego tenemos a la población de la Policía Nacional y sus familiares, que están aseguradas por Saludpol, que es la aseguradora también pública, que está participando en la cobertura de estas personas, en el financiamiento de la atención de estas personas, y la prestación que está por parte de la Sanidad de la Policía, todo ello bajo la mirada del Ministerio del Interior. Hasta acá tenemos al sector público, luego viene el sector social, que también tiene que ver con el sector público, pero con la participación de los trabajadores del sector formal y sus familiares o derechohabientes. Aquí está, dentro de este sector social, está salud y una parte de las EPS. Salud recibe los aportes de los trabajadores del sector formal, pero parte de este aporte también va a las EPS en el caso que este trabajador decida afiliarse a una EPS. Entonces, aquí vemos un cruce de ambos sectores, del sector social con el sector privado, ya que estas EPS tienen un fondo que parte de su fondo recibido viene de los aportes de los trabajadores del sector formal y una parte de los aportes del mismo asegurado. Las EPS también tienen sus redes privadas, así como Salud tiene su red de salud, las EPS tienen sus redes privadas de clínicas que son contratadas y los seguros, y está dirigido a los trabajadores del sector formal y también a asegurados privados. Los seguros privados que pertenecen 100% al sector privado también están inmersos en estas redes privadas y está dirigido a la población beneficiaria, que son los asegurados privados. Entonces vemos un sector de salud muy complejo, con la participación de varios actores, y estos actores hacen que muchas veces sea difícil el intercambio de prestaciones entre uno y otro sector. Entonces hablábamos de que dentro del sistema de salud privado existen los financiadores, que son los aseguradores. Según la Ley Marco de Aseguramiento en Salud, las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud. Esas son las IAFAS. Dentro de las IAFAS, la principal es la EPS, que es la que, de las IAFAS privadas, es la que está actualmente teniendo el mayor porcentaje de afiliados. Las IAFAS EPS nace desde la Ley Marco de Modernización, desde la Ley de Modernización de la Seguridad Social en el año 1997. Estas IAFAS son empresas, por definición son públicas o privadas, pero en la práctica todas las IAFAS EPS son privadas. Según su definición, son empresas distintas a salud, pero que tienen como fin prestar servicios de atención en salud, puede ser con su propia infraestructura o con infraestructura de terceros, pero que está enmarcada en el régimen de la seguridad social en salud. Esa es por definición una IAFAS EPS. Como veíamos hace un momento en el gráfico anterior,
este sistema EPS con eSalud están entrelazados. ¿Por qué? Nosotros conocemos que una empresa que contrata o que tiene trabajadores en planilla tiene que aportar el 9% de la planilla para la atención en salud, para la seguridad social, para salud. Por ley, ese es el aporte que tiene que dar el empleador. En una situación común, en una situación normal, esa totalidad, el 9%, va a salud. Pero hay un grupo de empresas cuyos trabajadores han decidido afiliarse a una EPS. Esta afiliación a una EPS inicia con una decisión voluntaria del 50% más uno de los trabajadores. Entonces, si este porcentaje de trabajadores deciden afiliarse a una EPS, de este 9% ya no va a ir en su totalidad a salud, sino que el 2.25% de este 9% va a la EPS y el 6.75% va a salud. El 2.25% es utilizado por las EPS para dar cobertura a las enfermedades más simples y frecuentes, y el 6.75% es utilizado por eSalud para dar cobertura a las enfermedades más complejas y también para dar las coberturas económicas, como por ejemplo sepelio, lactancia, maternidad, entre otras coberturas económicas. Es por ello que para estos trabajadores se hace esta diferenciación de porcentajes que van a cobertura, van a ser derivados, un 2.25 para la EPS y un 6.75 para eSalud. Bien, entonces, un afiliado a una EPS regular tiene como contraparte un seguro de salud que lo respalde. Porque no puede una persona que se afilia a una EPS regular solamente tener el seguro EPS. Tiene que tener un seguro de salud. Ahora, muy aparte de esto, existen planes de EPS que son potestativas, es decir, que no son para afiliados regulares. En este caso sí podría haber personas que solamente tienen el seguro EPS, pero solamente para los afiliados potestativos. Para los regulares, que es el mayor porcentaje de personas afiliadas a la EPS, tiene que ir siempre de la mano con el seguro de salud. Luego tenemos dentro de las IAFAS privadas a las empresas de seguros o aseguradoras privadas, las tradicionales, las que vienen desde mucho antes de la creación de las EPS. Son las compañías de seguros, empresas de seguros, aseguradoras privadas que son reguladas por la SBS. Su finalidad es brindar servicios de cobertura de riesgos. Cuando hablamos de cobertura de riesgos, no solamente hablamos de cobertura de salud, por eso es que son seguros, compañías de seguros tradicionales. Pero dentro de los riesgos que ellos cubren, están los riesgos de salud. Al ofertar cobertura de riesgos de salud, pasan a formar parte de las IAFAS porque forman parte ya de un sistema de aseguramiento en salud. Por ello es que tienen una parte de su supervisión, está a cargo de su salud, anteriormente SUNASA, en lo que corresponde específicamente a los riesgos de salud. Entonces, aquí están todas estas empresas de seguros, como RIMAC Seguros, Pacífico Seguros, Mapfre Seguros. A diferencia de las EPS, estas IAFAS se llaman igual, se llaman Mapfre, pero Mapfre EPS. RIMAC, pero RIMAC EPS. Pacífico, pero Pacífico EPS. Su razón social cambia cuando van a ofertar seguro EPS. Pero cuando ofertan un seguro de salud convencional,
son una compañía de seguros que oferta un seguro de salud convencional, se llama RIMAX Seguros, Pacífico Seguros, Mapfre Seguros. Cambia su razón social. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de origen sus fondos. En el caso de la EPS, una parte viene de los aportes del empleador, en cambio, en lo que respecta a las compañías de seguros, el 100% de los aportes son de origen privado. Otro tipo de IAFAs privadas son las AFOCA, que son las asociaciones, que ofertan seguros contra accidentes de tránsito, que esto se va a ver más adelante a detalle, en otra clase a detalle. Luego tenemos a las entidades prepagadas de servicios de salud. Las entidades prepagadas, o también llamadas IAFAs prepaga, estas son instituciones prestadoras, son por ejemplo una clínica o un grupo de clínicas que ofertan, que son prestadoras, es decir, que brindan atención a los pacientes, pero que han formado un plan de cobertura en salud mediante la cual una persona que decide afiliarse a este plan de cobertura va a hacer como un pago previo, como un prepago, es decir, un pago previo que corresponde a las atenciones que va a recibir a futuro. Por eso es que se llama entidad prepagada. Es el mismo prestador, es la misma clínica que forma una IAFAS bajo la modalidad de pago, de que el asegurado va a hacer un pago previo por los servicios que recibe. También es considerado una IAFAS porque también gestiona fondos de aseguramiento y está bajo la supervisión en su totalidad de su salud. Ejemplos de IAFAS prepagadas tenemos muchas en el mercado. La más conocida es la IAFAS Oncosalud, que se encarga específicamente de lo que es cobertura de seguros de riesgos oncológicos. Luego tenemos a las IAFAS autoseguros. Las IAFAS autoseguros están conformadas por unas IAFAS, o son estas IAFAS están formadas por grupos de personas que deciden conformar como una especie de sociedad organizada y que deciden crear un fondo de aseguramiento en conjunto, en común. Por ejemplo, tenemos a los trabajadores de SUNAT. Los trabajadores de SUNAT se han agrupado y han formado un autoseguro que se llama la FESUNAT. Igual pasa con los trabajadores del Banco Central de Reserva. También se han agrupado y han formado una IAFAS autoseguro, que es la IAFAS del BCR. Es un grupo de personas. Puede participar como no puede participar el empleador. Es decir, pueden ser los mismos trabajadores que se agrupan y forman el autoseguro, o puede ser la empresa o la institución que decide formar un autoseguro para sus trabajadores. Esto es un autoseguro, un seguro conformado por una sociedad. Pero no solamente puede ser un grupo de trabajadores, también puede ser un grupo de afiliados a alguna institución, como es el caso del colegio médico. El colegio médico ha formado un autoseguro para sus colegiados. Se llama el CEMEFA, es un fondo que también se considera un autoseguro, pero que está organizado por el colegio médico y los afiliados son médicos colegiados y sus familiares. Entonces son sociedades, son grupos de personas que se agrupan para formar un fondo de aseguramiento en salud. También están bajo la supervisión de su salud. Lo que son autoseguros, hay algunos autoseguros que son públicos y otros autoseguros que son privados. En su totalidad, no todos son privados. Y según esto tenemos, por ejemplo, al año 2022, a diciembre de 2022, 5 IAFAS EPS, 22 IAFAS prepagadas, 13 autoseguros, 8 IAFAS empresas de seguros y 47 AFOCA.
el 82.35% de IAFAS, en número de IAFAS, no en número de afiliados, sino en número de IAFAS, son privadas, y el 17.65% son IAFAS públicas. Y aquí vemos las IAFAS privadas. Los ejemplos de IAFAS privadas. Por ejemplo, decíamos, las IAFAS privadas EPS son la Positiva, Mapfre, Pacífico, RIMAC, Sanitas. Pero cuando hablamos de IAFAS, empresas de seguros, cambia su denominación. Ya no es la Positiva EPS, se denomina Positiva Seguros. Y tenemos otra IAFAS empresa de seguros, Mapfre Seguros, Pacífico Seguros, Positiva Seguros, RIMAC Seguros. Vemos entonces aquí, veamos el cambio de denominación, porque cambian los fondos en este caso. Y tenemos las IAFAS prepagas, que son las clínicas. La Angloamericana tiene su IAFAS prepaga, el Golf, la Woodhope, Montefiore también tienen sus IAFAS privadas. Acá tenemos al más grande, que son Cosalud. C-Salud es un grupo de clínicas, que son las clínicas Mesón de Santé, pertenecen a este grupo C-Salud, y así hay varios grupos que han conformado, grupos de clínicas que han conformado sus IAFAS prepaga. Y otras IAFAS autoseguros, por ejemplo, el CEMEFA del Colegio Médico, hay un autoseguro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autoseguro CIMA, y otros autoseguros que son mixtos, públicos, privados o públicos. Muy bien, entonces acá tenemos nuestras IAFAS privadas, las cuales tienen sus afiliados. Vemos, como decíamos, que la mayor cantidad de afiliados están en el grupo más grande están en las IAFAS EPS, pero también tenemos un grupo importante en lo que es SSTR, en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Cuando hablamos de la Ley de Modernización de la Seguridad Social, así como permite la creación de las EPS, también crea el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Y permite que estas empresas IAFAS EPS oferten también a sus clientes planes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Entonces, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo puede ser vendido tanto por las EPS como por eSalud. Está limitado a ellas, a las EPS y a eSalud. Otro tipo de IAFAS no puede vender un plan de SSTR. Y tenemos también en cantidades menores afiliados a las IAFAS prepagadas, afiliados a las IAFAS de seguros y afiliados a las IAFAS empresas de seguros. Muy bien, entonces estos son nuestros afiliados. Vemos aquí una gran cantidad de IAFAS, una cantidad bastante grande de IAFAS que están vendiendo planes para brindar cobertura en salud a los usuarios, a los asegurados, a personas que en algún momento podrían necesitar de una atención médica, de una atención en salud. Para que ellos puedan garantizar que este paciente va a recibir esta atención en salud, tienen que suscribir convenios con clínicas, contratos en el caso de estas empresas privadas, con clínicas o con IPRES privadas, a fin de que sus asegurados puedan recibir esta atención en salud cuando acuden para atenderse. En estos contratos suscritos, estos contratos son obligatorios, es decir, toda IAFAS toda IAFAS privada o pública está obligada a suscribir un contrato o un convenio con una IPRES en el caso que oferte servicios de salud. Es por ello que todas estas IAFAS privadas tienen suscritos convenios con IPRES privadas. Dentro de estos convenios se establecen los mecanismos bajo los cuales se va a realizar el pago por los servicios que se están brindando. Se establecen los mecanismos bajo los cuales la IAFAS le va a pagar a las IPRES por los servicios que brinda a los asegurados. En el medio existen diferentes mecanismos para el pago por esta prestación de servicios.
Según la fuente, su salud, en la página donde nos muestra la información de todas las IAFAS, tanto públicas como privadas, a diciembre de 2022, esta información que vemos acá incluye principalmente IAFAS privadas, pero también hay algunas IAFAS públicas que están consideradas en estas cantidades. Han obtenido estadísticas de los contratos o convenios suscritos según mecanismo de pago establecido, y se ve acá que en 5.582 de estos contratos, el mecanismo de pago establecido es pago por servicio. ¿Qué es el pago por servicio? El pago por servicio es un pago por la prestación, por el servicio brindado. Es decir, yo voy a una clínica, me atiendo, y la aseguradora, voy a una clínica, me atiendo en la clínica, entonces la clínica me da cobertura por mi consulta, me da cobertura de mis medicamentos y me da cobertura de los exámenes y los procedimientos que me realizaron. Y entonces la clínica va, al momento de cobrarle la IAFAS, le va a cobrar por la consulta, por los medicamentos, por los exámenes, así a detalle, a detallado. Si me hicieron una radiografía, una consulta más una radiografía, la clínica le va a cobrar una consulta y una radiografía. Si yo he ido una vez por una consulta y una radiografía, luego he regresado una segunda vez en el mismo mes por una consulta y un examen de laboratorio, le van a cobrar así. Una consulta más una radiografía, una consulta más un examen de laboratorio. Si yo me hospitalicé 10 días, le van a cobrar a la IAFAS por todos los días de hospitalización, por todos los procedimientos realizados, por todos los honorarios médicos, por todos los medicamentos y exámenes. Eso es un pago por servicio. Servicio que se brinda, servicio que se paga. Luego vemos paciente mes, 214 contratos que incluyen como mecanismo de pago el pago paciente mes. Este mecanismo de pago prácticamente su nombre lo dice. Es el pago de cada paciente por mes de atención. Es decir, yo voy y me atiendo por consulta ambulatoria. Me voy a 5 especialidades. Me voy a otorrino, me voy a cardiología. Durante diciembre me voy a otorrino, a cardio, a dermato, y me voy a medicina interna para consulta ambulatoria. Y me realizan mis exámenes, y me realizan y me dan medicamentos por cada una de estas consultas. Bajo el mecanismo de pago por paciente mes, la aseguradora le va a pagar un monto único por cada paciente en un mes, independientemente de los gastos que haya realizado y del número de veces que se haya atendido. Es decir, que si en el contrato se ha establecido que la clínica va a cobrar 100 soles por cada paciente por mes, si el paciente se atiende una vez, o si el paciente se atiende 5 veces, igual va a cobrar 100 soles por ese mes, por ese paciente. Muchos de los contratos de los seguros privados, de las IAFAS privadas más grandes, con las clínicas privadas para atención ambulatoria, están bajo este mecanismo de pago por costo paciente mes. Es la gran mayoría, porque es más eficiente para una IAFAS, es mucho más eficiente el pago y obliga a la IPRES a resolver los casos en una sola atención y no citar a los pacientes y no dar más citas para resolver un mismo problema. Porque ¿qué puede pasar si es que no se hace este tipo de control? Que la clínica, yo voy a atenderme hoy día por una faringitis, la clínica me da tratamiento para 3 días y me cita en 3 días para completar mi tratamiento. Y ahí están ya 2 consultas y están recetas por 2 medicamentos. Y de repente hasta me puede pedir exámenes que no me corresponden. A fin de poder hacer el control respecto a este tipo de acciones, es que se ha establecido este tipo de pago de paciente mes. Al momento que suscriben el contrato entre la clínica y la aseguradora, lo que hacen es negociar qué monto van a pagar, van a considerar para este pago de costo paciente mes.
Esto depende muchas veces del histórico. Sacan un histórico de cuánto es el costo paciente mes y según eso pueden llegar a un acuerdo entre la IAFAS y la clínica. El objetivo de este mecanismo de pago es entonces controlar controlar el uso excesivo del servicio por parte de la clínica. Otro mecanismo de pago también considerado es el pago fijo por atención. A diferencia del costo paciente mes, en el pago fijo por atención, la clínica va a cobrar, o la IAFAS va a pagar un monto fijo por cada atención. Es decir, si yo voy el día 1 de diciembre a cardiología y en el contrato dice que la clínica va a cobrar 100 soles a la IAFAS, eso significa que en la factura va a estar 100 soles por la consulta del día 1 de cardiología. Si yo voy el día 15 por cardiología, nuevamente van a pagarle esos 100 soles por la día 15. Es un pago fijo por atención, independientemente de qué exámenes me realicen en esta consulta, o de cuánto hayan gastado por mi atención en una consulta. Es decir, si por ejemplo el día 1 me hicieron pasé la consulta médica, me hicieron ecografía, me hicieron radiografía, electrocardiograma, exámenes de laboratorio y me dieron medicamentos, y el día 15 yo voy solamente por consulta, la IAFAS le va a pagar a la clínica el mismo monto, tanto por la atención del día 1 como por la atención del día 15. Por esto es que se denomina pago fijo por atención. De la totalidad de contratos o convenios registrados, 138 contratos o convenios tienen esta modalidad de pago. Luego tenemos pago por paquete quirúrgico. El pago por paquete quirúrgico tenemos 124 contratos que contemplan este pago. En el pago por paquete quirúrgico es como su nombre lo dice. Se establece en el contrato cuál es el monto que va a pagar la IAFAS a la IPRES por cesárea, por apendicectomía, por colecistectomía y otros procedimientos. Entonces, pagan por ese monto establecido, se considera como un paquete quirúrgico y va a incluir todo, desde el preoperatorio hasta el alta y el control postoperatorio. Ese es un paquete, es como una especie de un envasado que tiene un monto X. Ese paquete incluye un número determinado de días de atención, incluye tales exámenes, tales procedimientos, y eso es el paquete quirúrgico. Y tiene un monto X. Entonces, ¿qué pasa si el paciente se complica y necesita más días? La clínica simplemente va a cobrar por lo considerado en el paquete quirúrgico, salvo que exista alguna condición especial que amerite que el paciente salga del paquete. En ese caso podrían hacer el pago por servicio, pero eso es poco habitual. Lo más frecuente es que independientemente del gasto que realice el paciente, la IAFAS le va a pagar a la clínica por ese paquete considerado. Y eso está establecido en el contrato. Todos estos mecanismos de pago diferentes a pago por servicios permiten controlar la calidad del gasto a fin de evitar que las IPRES abusen del uso de los servicios. Porque finalmente el usuario, el asegurado, va por una atención. Quien decide qué exámenes, qué medicamentos, qué procedimientos le van a realizar al usuario es la clínica, no es el paciente. Porque quien tiene el conocimiento respecto a la enfermedad, a la patología del paciente, es el profesional de la salud, el médico, o el profesional encargado de la atención, no es el paciente. Entonces, el paciente prácticamente depende de lo que decide el profesional para su atención. Es por ello que, a fin de poder establecer algunos mecanismos de control respecto a la calidad del gasto, es que se han determinado estos mecanismos de pago establecidos en convenios o en contratos suscritos entre las IAFAS y entre las IPRES. Por último tenemos el pago capitado. Este pago capitado es parecido a lo que hablábamos la semana pasada en lo que es el pago de servicios del SIS. Este pago capitado es un pago más poblacional. La gran mayor parte de estos convenios son convenios del SIS. Solamente son muy pocas las IAFAS privadas que podrían considerar un pago capitado.
Si mal no recuerdo, por ejemplo, FESUNAT, el autoseguro de la SUNAT tiene un mecanismo de pago capitado establecido para el pago de sus servicios por sus trabajadores. Es un pago, un monto determinado, un monto establecido por la población, por el grupo de afiliados. Si la población es de 100 personas, establecen un monto por esas 100 personas. Si la población son 5 personas, se establece un monto para esas 5 personas. Es por población. No, acá no participa tanto la intensidad de uso, la frecuencia del uso del servicio, sino la población que va a recibir esta atención. Entonces, estos son los mecanismos de pago que se establecen. Hay otros mecanismos de pago, pero a efectos de los contratos que se manejan a nivel nacional entre IAFAS privadas e IPRES privadas son los que hemos mencionado previamente. Existen, como decía, otros mecanismos de pago. Hay pagos, por ejemplo, por diagnóstico, por grupos de diagnóstico relacionados, es decir, ese tipo de mecanismos de pago ya no se usan, no se suelen usar en Perú, se usan más en otros países. En este mecanismo de pago de grupos de diagnóstico relacionados, por ejemplo, se puede decidir en el convenio o en el contrato establecer un monto para pagar una determinada patología. Por ejemplo, un paciente con neumonía, un paciente adulto con neumonía, con todo lo que todos los diagnósticos que forman parte de las neumonías serían pagados con este monto determinado. Se utilizan, como mencionaba, para, más que todo en otros países, pero para grupos de diagnóstico que son similares, por eso se llama grupos de diagnóstico relacionado. Y normalmente son patologías que no ameritan una hospitalización muy prolongada. Pueden ser patologías de tratamiento de manejo hospitalario, sí, pero que no ameritan una hospitalización muy prolongada o procedimientos o estancia en cuidados intensivos, por ejemplo. Básicamente para los pacientes que necesitan una estancia hospitalaria o para pacientes sometidos a tratamientos ambulatorios. Ahora, los contratos que se suscriben entre IAFAS e IPRES van a incluir las atenciones que van a recibir los pacientes en prácticamente todas las áreas de la IPRES. A nivel ambulatorio, como vemos acá, la gran mayoría de contratos que se han suscrito son del nivel ambulatorio, incluyen las atenciones hospitalarias, los de apoyo al diagnóstico, maternidad, atenciones preventivas, transporte de pacientes, atenciones a domicilio, atenciones complementarias, enfermedades crónicas, problemas oftalmológicos, cirugías selectivas, pacientes cis atendidos en IPRES privadas también se han considerado también existen ese tipo de contratos. Estos son entonces los principales objetos de contrato que se encuentran cuando se han revisado los servicios que contratan las IAFAS con las IPRES. Bien, entonces se establecen una IAFAS al momento que oferta su cobertura, tiene que contratar una IPRES y establece un determinado mecanismo de pago. En función a estos contratos, estos contratos se arman en función a los planes de cobertura que oferta la IAFAS a sus asegurados. De acuerdo en el marco del aseguramiento universal en salud, de acuerdo a lo que ya habíamos conversado un poco la semana pasada, existe el plan esencial de aseguramiento en salud que ha sido publicado, aprobado con Decreto Supremo 023/2021. Desde el año pasado, la última versión del PEAS. Entonces, esto es lo básico, lo principal que tiene que ofertar una IAFAS privada. Sin embargo, la norma también permite que se oferten planes complementarios. Estos planes complementarios son diferentes al PEAS, están por fuera del PEAS, a veces están por encima del PEAS, es decir, tienen coberturas diferentes al PEAS, o a veces pueden incluir algunas prestaciones del PEAS y otras adicionales, otras diferentes al PEAS.
Entonces, estos planes complementarios, por ejemplo, los planes de cobertura oncológica, los que oferta la IAFAS prepagada Oncosalud, es un plan complementario, porque es un plan oncológico. Las IAFAS empresas de seguros, las seguros convencionales, habitualmente ofertan PEAS y complementario, al igual que las EPS. Y aparte de ello, tenemos también al seguro complementario de trabajo de riesgo, que oferta planes de cobertura para aquellas personas que laboran en una empresa y que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Bien, entonces ya hemos hablado del PEAS la semana pasada. Y acá nuevamente he repetido este cuadro para que podamos ver cómo está distribuida la cobertura según cada tipo de IAFAS. Por ejemplo, hablamos de las EPS. Las EPS, las personas que se afilian a la EPS por ley tienen derecho a cobertura PEAS. Pero la EPS también puede venderles cobertura de plan complementario. Por eso es que vemos que un grupo de afiliados tiene cobertura de PEAS y complementario. Las EPS también están autorizadas para ofertar SSTR, por eso que tenemos un grupo de personas que tienen cobertura de SSTR. Adicionalmente, tenemos personas que pueden contratar solamente un plan complementario, que son seguros potestativos, y personas que solo contratan PEAS. Dentro de las IAFAS prepagadas, vemos que en su totalidad están ofertando solo planes complementarios. Lo que es autoseguros, ofertan, una parte de ellos ofertan PEAS y complementario, similar a lo que oferta EPS, y otro grupo está ofertando solo complementario, solo plan complementario. Las empresas de seguros se están considerando, aunque algunas ofertan también PEAS, pero en su mayoría se considera como plan complementario, porque no tienen la totalidad de cobertura de PEAS. Habitualmente las personas que tienen un seguro prepagado o un seguro de empresa de seguros ya cuentan con un seguro adicional que les oferta PEAS. Es por ello que tienen esta cobertura de solo complementario. Muy bien, entonces vemos acá la distribución del tipo de cobertura según cada tipo de IAFAS. Entonces decíamos que en EPS, una parte de este porcentaje del 2.25% que aporta el empleador va para la EPS para la cobertura de capa simple. Cuando se creó originalmente la EPS en el año 1997, se hablaba de que la EPS tenía la obligación de cubrir la capa simple y Salud tenía la obligación de cubrir la capa compleja, había un listado de diagnósticos de capa simple y Salud tenía la obligación de cubrir todos los diagnósticos que estaban por fuera de la capa simple. Esto era la capa compleja. Cuando sale la Ley Marco de Aseguramiento en Salud, se establece ya el PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, y dice la norma de que este PEAS reemplaza la capa simple. Por ello que a partir de la publicación de esta ley y su reglamento, cuando hablamos de EPS, hablamos de que la EPS cubre PEAS y Salud cubre todos los diagnósticos que están por fuera de PEAS. Adicionalmente, la norma permite a la EPS que le oferte un plan complementario o que le oferte coberturas de capa compleja a los asegurados, pero de forma adicional a la EPS. Entonces, si el empleador aporta el 2.25% que va a la EPS y la EPS le oferta un plan adicional, un complementario a estos trabajadores, entonces el trabajador tiene que aportar un monto adicional para que tenga derecho a la cobertura de estos diagnósticos que no forman parte del plan base del plan PEAS. Por ello es que en la práctica, si bien es cierto, la ley nos dice que el PEAS, que la EPS está obligada a cubrir PEAS, como le permite vender otras coberturas a los usuarios, entonces en la práctica la EPS está ofertando tanto PEAS como complementario, con el pago, como mencionaba, de un monto adicional. De acuerdo a norma,
Cuando una persona se afilia, es un trabajador regular y se afilia a un seguro de salud, un trabajador en planilla, tiene derecho a atenderse en salud el trabajador y sus derechohabientes. Los derechohabientes son el cónyuge y los hijos menores de 18 años o aquellos hijos mayores de 18 años con discapacidad. Eso es de manera regular en salud. Cuando una persona se va a afiliar a la EPS, esta condición de afiliación va también para los derechohabientes del usuario. Es decir, si el usuario decide que a salud va solo el 6.75% y el 2.25% va a la EPS, esto le va a afectar a todos sus derechohabientes, a su cónyuge y a sus hijos. Es por ello que el usuario, cuando va a afiliarse a la EPS, tiene que afiliarse tanto el usuario como el cónyuge y los hijos, para que el cónyuge y los hijos no pierdan el derecho a la cobertura PEAS. Porque como la norma nos dice que la EPS está obligada a dar cobertura PEAS, estos trabajadores, estos asegurados, en salud solo se pueden atender capa compleja. Si un trabajador que que está afiliado a EPS va a atenderse por un diagnóstico PEAS de salud, no va a poder efectuarse la atención, salvo emergencias, debido a que ya perdió el derecho para atenderse de estos diagnósticos PEAS en salud y tiene que ir a la EPS. Y como ese derecho no solamente afecta al trabajador, sino también a los derechohabientes, es que los derechohabientes también tienen que afiliarse a la EPS si es que el trabajador decide afiliarse a una EPS. Cuando la EPS vende sus servicios a las entidades empleadoras, les van a entregar unos planes de salud, el plan de salud de la EPS. Estos planes de salud contemplan todas las atenciones que corresponden a su cobertura. Cuando hablamos de cobertura obligatoria, se refiere a la cobertura PEAS, la cobertura obligatoria por ley. De acuerdo a la norma, un usuario, de acuerdo a la ley marco de aseguramiento en salud, un asegurado a EPS tiene derecho a una cobertura ilimitada para todas las atenciones que forman parte del PEAS, sin ninguna restricción. Esta es la cobertura obligatoria. Pero si el asegurado se va a afiliar a su vez a un plan complementario, que es en realidad el 100% de los casos, se afilian a ambos, tienen derecho a esa cobertura complementaria, pero con ciertas limitaciones, con ciertas condiciones. Por ejemplo, si la cobertura obligatoria es ilimitada, la cobertura complementaria puede estar limitada a 1.500 soles por persona de manera anual, o 1.500.000, perdón, como está en este ejemplo, de manera anual, puede estar limitada a este monto o a otro monto, de acuerdo a cómo hayan acordado en el plan de salud entre la IAFA CPS y la entidad empleadora. Así como decíamos que para que una aseguradora pueda vender servicios a los usuarios, decíamos que tenía que existir un contrato entre la aseguradora, entre la IAFAS privada y las IPRES. También tiene que existir un contrato entre la IAFAS privada y los asegurados. Para el caso de las EPS, el contrato se suscribe con la entidad empleadora. Entonces, hay un contrato firmado entre la EPS y la entidad empleadora donde se establecen las condiciones de cobertura, tanto de la cobertura complementaria como de los tipos de cobertura que van a recibir los pacientes o los afiliados. El ejemplo que vemos acá, entonces, es de una atención ambulatoria y de una atención hospitalaria de un trabajador afiliado a un plan de salud base. La IAFAS contrata un grupo de clínicas, contrata una red de clínicas. Estas redes de clínicas son agrupadas en varios tipos de redes. Normalmente le colocan número de red. Red 1, red 2, red 3, red 4, red 5, hay hasta la red 6. Estas redes están conformadas por IPRES, más que la complejidad, es por el monto. ¿Qué tan caro le cuesta a la IAFAS
que un paciente se atiende en esta IPRES. Entonces, normalmente las de la red 1 son las IPRES que a la IAFA le cuesta más barato, por eso es que establecen montos más bajos, montos menores. Conforme va creciendo la red, por ejemplo, red 6 es mucho más cara que la red 1. A la IAFAS le cuesta más que un paciente se atienda en la red 6 a que se atienda en la red 1. Normalmente la red 6, por ejemplo, está conformada por Clínica Delgado, Clínica Ricardo Palma. Entonces, estas redes están agrupadas de acuerdo a qué tan caro le sale a la IAFAS pagar la atención de un paciente en cada uno de estos tipos de red. A manera de controlar el número, la cantidad de atenciones que va a recibir un usuario, se determinan copagos y coaseguros. Este es un mecanismo de control de cara al usuario. Decíamos que los mecanismos de pago son mecanismos de control del gasto de cara a la IPRES. De cara al asegurado son los pagos y coaseguros. El objetivo es evitar que el usuario, que el asegurado haga un uso excesivo del servicio sin justificación, que vaya por patología o que vaya por motivos que no son una enfermedad. Ese es el objetivo del copago y del coaseguro. La atención, entonces, cuando hablamos de un copago y de un coaseguro, hablamos de un copago fijo y un copago variable. El copago fijo es un monto fijo que va a pagar el usuario por una atención. Por ejemplo, acá vemos que en este modelo, en la red 1, en el copago está establecido 35 soles. Eso significa que este es el monto fijo por la atención médica, para la atención ambulatoria que va a pagar el paciente cuando se atienda en estas clínicas. Este es el copago fijo. Luego hablamos del copago variable o coaseguro, que es el porcentaje que figura al costado. Dice copago 35 soles cubierto al 90%. ¿Qué significa? Que el paciente va a pagar 35 soles como monto fijo, como copago fijo, y va a pagar el 10%. Si dice cubierto al 10%, al 90%, significa que va a pagar el 10% del resto de las atenciones. Si, por ejemplo, gastó 100 soles en medicamentos y exámenes, el usuario va a pagar para esta red 1 10 soles y la IAFAS va a pagar 90 soles. Por eso es que decimos copago a 35 soles cubierto al 90%. Estos montos de copago van creciendo conforme crece la red. Para la red 2, en este ejemplo, van a pagar 40 soles al 80%. Y así, conforme va creciendo la red, van aumentando los copagos y va aumentando el coaseguro, el porcentaje que va a pagar el usuario. El coaseguro incluye medicamentos, exámenes auxiliares, como por ejemplo laboratorio, rayos X, tomografías, resonancias y los procedimientos. Todos ellos están incluidos en el monto variable, en el coaseguro. Ahora, si se trata de una atención hospitalaria, también está sujeta al pago de copagos y coaseguros. En el ejemplo que vemos acá, tenemos que en la red 3 están la Clínica San Gabriel y la Clínica Mesón de San Pedro de Surco para atención hospitalaria, en este ejemplo. Y en la red 4 está la Clínica Internacional Sede San Borja y la Clínica Internacional Sede Lima y Detecta Clínica para hospitalario. Y vemos que el copago para la red 3 es sin copago, es decir, no va a haber en este caso monto fijo de pago, no hay copago, pero sí hay coaseguro porque dice que está cubierto al 75%. ¿Qué significa acá? Que de todos los días de hospitalización, todo el gasto que realice el paciente en la clínica, el paciente paga el 25% y la IAFAS paga el 75%. Por eso es que dice que el coaseguro es al 75%. En el segundo ejemplo que hablamos de red 4, vemos que el copago dice un día de habitación está cubierto al 70%. El pago fijo que va a hacer el paciente es un día de habitación, es decir,
va a pagar, independientemente del número de días que se quede, va a pagar el costo del primer día de habitación. Y cuando decimos cubierto al 70%, vamos a considerar todos los gastos realizados por el usuario, le restamos el costo de un día de habitación y al monto que me queda, del monto que me queda, el usuario va a pagar el 30% y la IAFAS el 70%. Así se interpreta el pago de copagos y coaseguros. Nuevamente, copago es el copago o copago fijo, es el monto fijo, y coaseguro o copago variable es el monto adicional, el monto variable que puede cambiar de acuerdo a cómo se da la atención del paciente. Así como vemos los copagos para atención ambulatoria, el plan de salud para atención ambulatoria y atención hospitalaria también va a ir cambiando para las instituciones quirúrgicas, para la emergencia, para el transporte asistido. Siempre va a haber una red de prestadores, red de clínicas, red de prestadores, red de IPRES y un copago y coaseguro determinado. Para lo que es atención de emergencia, la cobertura es al 100%, es decir, no hay pago ni de copago ni de coaseguro en el sistema EPS. Pero acá sí es muy importante tener en cuenta que la determinación de la condición de emergencia la da el médico tratante. Entonces, va a depender del diagnóstico que determine el médico por la atención del paciente para decidir si va a hacer una cobertura de atención de emergencia en la cual el paciente no va a pagar nada o va a tener que pagar un coaseguro. Cuando es una atención de emergencia, no implica que necesariamente si yo voy a emergencia no voy a pagar nada. Va a depender del diagnóstico de la condición de emergencia que haya determinado el médico, luego de la atención que ha brindado. Y bien, entonces el plan de salud contempla esta relación de clínicas y contempla también los aportes que va a realizar el trabajador, el asegurado. Esta cotización de aportes mensuales va a variar. Primero va a variar entre personas que se afilian a un mismo plan de salud, va a variar dependiendo del total de derechohabientes. Puede ir creciendo si es un titular solo, o si tiene un dependiente, dos dependientes, este monto va a ir variando. En el ejemplo que vemos acá, hasta titular con 3 dependientes, es 854,36, pero si ya tienes más de 3 dependientes, el monto no cambia, es el mismo. Entonces, este es el monto a pagar para tener el derecho a la cobertura de este plan de salud base. Así como hay plan de salud base, hay planes de salud adicionales, adicional 1, adicional 2, que son coberturas, como su nombre lo dice, adicionales al plan base, que el usuario tiene que pagar un monto adicional, un monto extra, pero a su vez las coberturas son clínicas más caras o coberturas diferentes al plan de salud base. Por ejemplo, cuando hablábamos hace un rato de la red 6, red 7, que son las redes más caras, esas redes normalmente están en los planes adicionales. En estos planes adicionales muchas veces vemos coberturas muy particulares, como por ejemplo vemos cobertura de lentes, coberturas de sepelio, coberturas muy diferentes a lo que están hasta por encima de lo que habitualmente recibe una persona afiliada a salud. Entonces, estos son los diferentes tipos de planes. Según los consumos que realiza este grupo de trabajadores, se calcula la siniestralidad. Este sistema EPS está conformado, estábamos hablando de que este sistema EPS participa la entidad empleadora y la EPS que suscriben un contrato para cubrir a todos los trabajadores y sus derechohabientes que laboran en esta EPS y que deciden afiliarse a la EPS, porque la afiliación a la EPS no es obligatoria, el trabajador decide afiliarse. Entonces, este grupo de personas que deciden afiliarse a la EPS son el grupo de personas consideradas
para cálculos de siniestralidad. La siniestralidad está dada por el uso, el monto, los gastos, los consumos que ha realizado respecto a los aportes que ha realizado este grupo de personas, este grupo de trabajadores. En función a esta siniestralidad es que se determina si al siguiente año, cuando haya renovación, va a haber aumento o no de los aportes que va a realizar el grupo de trabajadores. Entonces, siniestralidad afecta a un grupo, no es por persona, no es por trabajador, sino por todo el grupo de trabajadores. Y tiene que ver con el gasto que ha ocasionado este grupo de trabajadores respecto a los aportes del grupo de trabajadores. En función a ellos se calcula la siniestralidad. Y nos sirve de base para decidir si el siguiente año va a haber incrementos de aportes o no. Y hablábamos de que hay un contrato suscrito entre la IAFAS y la entidad empleadora. En estos contratos que se suscriben entre IAFAS y empleadores, están establecidas todas las condiciones del seguro. El modelo de las cláusulas generales está establecido por norma, regulado por la Superintendencia Nacional de Salud. El contenido de estas cláusulas generales. Asimismo, hay cláusulas, así como hay cláusulas generales, hay otras cláusulas adicionales. Estas cláusulas que son adicionales a las generales, también son reguladas por su salud y contemplan factores como, por ejemplo, las exclusiones. Hay diagnósticos que se excluyen, a los cuales el asegurado no tiene derecho a cobertura. Por ejemplo, lo que es cirugía estética. Por ejemplo, el uso de medicamentos naturales. Esas son las condiciones de exclusión más frecuentes. Entonces, en estas cláusulas específicas ya están establecidas las condiciones que van a estar excluidas y todas las condiciones. En estas cláusulas, entonces, van a estar establecidas todas las condiciones bajo las cuales está este contrato suscrito. Ahora, el plan de salud forma parte de este contrato y por ello es que es de obligatorio cumplimiento para la IAFAS, está obligada a dar la cobertura que está ofertando en ese plan de salud. Así como hay este modelo de contrato de seguro para IAFAS, EPS, las otras IAFAS privadas, las IAFAS empresas de seguro, las prepagas, los autoseguros, también tienen que tener un contrato que se suscribe entre el asegurado y la IAFAS. El modelo de contrato, para el caso de las autoseguros y las prepagadas, es regulado y supervisado por su salud. Su salud recibe, o mejor dicho, las IAFAS están obligadas a remitir sus modelos de contrato a su salud para que se realice la revisión de este contrato a fin de identificar si existen condiciones que no son las adecuadas, es decir, si hay cláusulas abusivas, cláusulas que no pueden ser aplicables por tener contenido que no es legal. Entonces, eso está fiscalizado por su salud. Para el caso de las IAFAS en empresa de seguro, los seguros tradicionales, los seguros, compañía de seguros, el que se encarga de regular el contenido de los contratos es la SBS. Muy bien, entonces tenemos al prestador con su mecanismo de pago, tenemos al asegurado que tiene respaldado por un contrato y un plan de salud. Cuando esta persona tiene la necesidad de atenderse en un establecimiento de salud, esta persona afiliada a un seguro privado va a un establecimiento de salud por su atención, pasa por un procedimiento de acreditación. Esta acreditación se realiza en una plataforma que es elaborada y administrada por su salud, que se llama CITES. Actualmente este CITES tiene información de todos los asegurados a IAFAS privadas.
Entonces, todas las clínicas pueden ingresar a CITES y verificar la condición de aseguramiento y realizar la acreditación de los asegurados con quienes, a las IAFAS con quienes tiene contrato. Y en este CITES puede ver, la IPRES puede ver cuáles son las condiciones, las coberturas que tiene. Es decir, cuál es el copago, cuál es el coaseguro que tiene por determinada cobertura. Que tiene el paciente por determinada cobertura. Entonces, esta es una plataforma que nos ayuda a todo el sistema privado, a todas las IAFAS privadas. En sus orígenes, su salud nació como CEPS en el año 97, regulando todo lo que es el sistema EPS, las IAFAS EPS y su relación con las IPRES que brindaban seguros para las IAFAS EPS. Y desde allí nace este CITES. Poco a poco, cuando se le da también facultades a su salud para ver las demás IAFAS privadas, amplían el rango de acción de IAFAS privadas para el CITES. Pues por ello que ahora contiene toda la información de las IAFAS privadas, de asegurados a IAFAS privadas, al sector privado. Todavía está en proceso de implementación para las IAFAS públicas, porque el objetivo final es que este CITES contenga también la información similar para los asegurados a IAFAS públicas. De manera que exista un solo sistema donde se pueda verificar la condición de aseguramiento y realizar la acreditación. Por ahora está solamente siendo utilizado por las IAFAS privadas. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar ya a los mecanismos que utilizan las IAFAS para hacer el control de las prestaciones. La auditoría es un mecanismo de control, tanto de control de la calidad de la atención, como también el control de la calidad del gasto. Es por ello que las IAFAS privadas utilizan herramientas de auditoría para hacer su control de prestaciones. Hacen uso de la auditoría concurrente, que normalmente se ejecuta en las IPRES privadas, a fin de poder verificar la calidad de la atención, la pertinencia de la atención, y que la atención que recibe el paciente sea basada en evidencia, sea haciendo uso de la medicina basada en evidencia, según la cobertura que tenga el paciente para su atención. Esta auditoría concurrente es efectuada por médicos auditores que acuden a las clínicas de manera presencial a fin de verificar la atención que vienen recibiendo los pacientes. Al término de la atención del paciente, se arma un expediente. Al término de la atención del paciente se arma un expediente de liquidación, que posteriormente va a ser facturado. Este auditor concurrente, a su vez, se encarga de revisar el contenido de este expediente a fin de poder dar su conformidad respecto a los gastos a los que ha incurrido el paciente. En caso de que haya alguna disconformidad entre durante la evaluación, la ejecución de la auditoría concurrente, el médico auditor puede hacer observaciones que son en ese momento levantadas por el auditor de la clínica o conciliadas en el momento o a posterioridad. Pero está enmarcado en este proceso de auditoría concurrente que se realiza durante la atención del paciente en lo que respecta a la atención hospitalaria. Se realiza entonces una auditoría
de la facturación que va a emitir, primero de la liquidación y luego de la facturación que va a emitir la clínica. Para ello, desde el año 2002, existe un manual de normas de facturación, auditoría médica y procesos de atención. Este manual contempla todas las condiciones bajo las cuales se va a efectuar la facturación de la atención del paciente. Su cumplimiento es prácticamente obligatorio. ¿Por qué digo prácticamente? Porque en todos los contratos que suscriben estas IAFAs privadas, al menos las más grandes con las empresas, con las IPRES, contemplan la adhesión a este manual de normas de facturación para el momento de facturación. No existe una norma legal que obligue a las IAFAs y a las IPRES a usar este manual, pero al estar incluida en el contrato, se convierte en un medio de obligatorio cumplimiento para todas las personas, para todos los actores, ¿no? Para las IAFAs y para las IPRES. Entonces, en este manual de normas se establecen, por ejemplo, los rubros que se van a incluir en la facturación de los servicios. ¿Qué cosas se pueden facturar? ¿Qué se factura como concepto de habitación, de UCI, de quemados? ¿Qué está incluido dentro del monto, dentro del concepto de habitación y qué no está incluido en habitación? Por ejemplo, en habitación puede estar incluida la alimentación, está incluida la atención de los cuidados básicos de enfermería, pero no están incluidos los procedimientos. Esos aspectos se contemplan dentro de los rubros de facturación. Y también contempla algunos factores adicionales a verificar al momento de la facturación. En lo que respecta, por ejemplo, a estancia hospitalaria, en este manual de normas de facturación. ¿Cómo era para hacer copia a estos dos, no, Seba? Sí. En lo que respecta a estancia hospitalaria, por ejemplo, este manual de normas de facturación contempla la emisión de cartas de garantía o de códigos de autorización para la atención de un paciente. Que normalmente la emisión de este documento, de esta carta de garantía o este código, se realiza dentro de las 24 horas hábiles posteriores a la admisión. Es decir, el paciente puede acudir a atenderse y la carta de garantía emitirse dentro del día hábil posterior a la atención, en caso de lo que es hospitalizaciones no programadas. Asimismo, se contiene normas de facturación respecto a los honorarios, a los conceptos incluidos en los honorarios y al pago de los procedimientos. ¿A cuánto se va a pagar por uno o más procedimientos? Por ejemplo, si a un paciente se realiza un procedimiento, es obvio que va a pagar el 100% del procedimiento. Pero si al paciente se realiza más de un procedimiento de manera simultánea sobre la misma zona anatómica, se aplica el 100% del valor del procedimiento de mayor costo y el 50% del valor del procedimiento del costo que sigue y el 25% de los que siguen. Si, por ejemplo, tenemos que en la mano van a extraer dos quistes, un quiste complejo y un quiste simple, al estar en la misma zona anatómica, va a corresponder que le facturen el 100% por la extracción del quiste complejo de la mano y el 50% por la extracción del quiste más simple. Pero si estos quistes están uno en la mano y otro en el pie, va a tener que facturar el 100% por cada uno de los quistes que se han extraído. Entonces, estas reglas están en este manual de normas de facturación. Tenemos también lo que es honorarios no quirúrgicos en atención hospitalaria. Para poder pagarle a la clínica por la atención hospitalaria, en el caso de que se trate de una factura por pago por servicios, el pago se realiza tomando como base el valor de la consulta. Si el paciente está hospitalizado 5 días, los 3 primeros días
La clínica va a recibir el valor de 2.5 del valor de la consulta por cada día. Es decir, si la consulta cuesta 100 soles, multiplicamos 100 por 2.5, nos da 250. La clínica va a recibir 250 por día de hospitalización durante los 3 primeros días. Y durante los 2 días siguientes, el 1.5 del valor de la consulta, o sea, 150 soles, hasta el día del alta. Entonces, como vemos acá, se va detallando los aspectos que tienen que tomarse en cuenta al momento de facturar. En UCI también se ha establecido el valor que corresponde de acuerdo al número de días que permanece el paciente. Esto en función al valor de la consulta. En el caso de UCI, el factor es 4.5 consultas por día durante los 3 primeros días y 3.5 consultas por día durante los días siguientes. Estos factores también incluyen, también establecen los mecanismos de pago los mecanismos de facturación para los procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, si se realizan procedimientos quirúrgicos simultáneos, cirugías simultáneas en la misma zona anatómica, mediante diferentes incisiones, el pago se realiza 100% de la cirugía mayor, 50% de la segunda y 25% de las siguientes, siempre y cuando sea con diferentes incisiones, porque si es con una sola incisión se considera como una sola cirugía. Y si son en diferentes zonas anatómicas, allí sí el pago es por el 100% de cada una de las cirugías. Estos factores se establecen para los procedimientos quirúrgicos simultáneos. Asimismo, también se establecen factores para el pago de los honorarios del anestesiólogo, de los ayudantes y del instrumentista. En el caso del anestesiólogo, el anestesiólogo recibe el 30% de lo que recibe el cirujano principal. El primer ayudante 25% y los siguientes 15% de lo que recibe el cirujano principal. Y los instrumentistas el instrumentista recibe el 6%. Entonces, estos manuales de normas de facturación, acá se ha resumido lo principal que incluye estos manuales, pero no solamente están estos puntos que estoy mencionando. En este manual también nos habla, por ejemplo, de cómo se va a realizar la facturación para las atenciones de laboratorio, de diagnóstico por imágenes, para la atención en emergencia. Se establecen también algunos criterios básicos del alta del paciente, algunos factores muy importantes de la auditoría médica. Por ejemplo, acá nos dice, en estos manuales, nos dice que no se puede observar 2 veces, no se puede hacer una observación diferente en una segunda auditoría. Esto es muy importante. Me explico. Si, por ejemplo, el auditor concurrente dejó 2 observaciones respecto a la facturación. Observó, por ejemplo, que no corresponde facturar el 100% más el 50% por una cirugía. Y la siguiente observación es que no corresponde facturar por un determinado examen debido a que no es pertinente, que tenemos 2 observaciones, la clínica levantará esas 2 observaciones. Pero como el manual de normas de facturación nos dice que no puede hacer una segunda observación diferente, si posteriormente la IAFAS no puede devolver el expediente con una observación diferente a la que dejó el auditor concurrente original. Es decir, si observó el procedimiento y observó un examen, no puede haber una observación posterior por un medicamento. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una segunda observación de algo que ya estaba observado. Esto es muy importante porque evita el abuso también por parte de la IAFAS respecto a las observaciones que se establecen. Entonces, muchos de estos factores, de estas normas, de principios básicos de auditoría en el marco del control prestacional entre IAFAS privadas y PRES privadas, están establecidas en este manual. Ahora, adicionalmente,
existe un tarifario que se llama tarifario Segus. Este tarifario también ha sido elaborado por un consenso entre la Asociación de Clínicas Privadas y la sociedad, y la APC, la Asociación de Empresas de Seguros. Tanto el manual de normas de facturación y el tarifario Segus son muy antiguos, son del 2002. No han sido actualizados. En lo que respecta al tarifario Segus, es un listado de procedimientos con códigos. Procedimientos quirúrgicos de cirugía mayor y de cirugía menor. En este tarifario establece, lo más importante que hay acá son las unidades de facturación. Pero también hay información adicional. Está, por ejemplo, el número de días. Número de días se refiere al número de estancia hospitalaria, el número de ayudantes, el número de instrumentistas. Lo principal acá son las unidades, porque la estancia hospitalaria es referencial. El número de días puede ser referencial, al igual que el número de ayudantes y el número de instrumentistas. Podría ser que dependiendo de la complejidad, la clínica sustente mayor o menor cantidad de ayudantes. Podría ser, pero esto siempre con sustento en evidencia científica. Pero esto es lo principal acá entonces, es el número de unidades. Por ejemplo, para una reducción abierta de fractura de cráneo, tiene el código 10101, el número de unidades establecidas son 155 soles. Estas son unidades. Todavía no es el monto final. Hablamos de unidades. Estas unidades se deben multiplicar por un factor. El factor va a variar de clínica a clínica. Recordamos que hablábamos de un contrato suscrito entre la clínica y la IAFAS. En ese contrato también se establece el factor para los procedimientos. Ese contrato incluye el mecanismo de pago, el factor para el caso de los procedimientos y el porcentaje que corresponde para los medicamentos. Porque también respecto a los medicamentos se establece un porcentaje respecto a un valor referencial. Entonces, para lo que es procedimientos, está determinado el número de unidades en Segus, que es multiplicado por el factor que se establece en el contrato suscrito entre la IAFAS y la IPRES privada. Este tarifario Segus, aunque es antiguo, contiene una gran cantidad de procedimientos. Sin embargo, a la fecha, ya han pasado muchos años, y existen muchos procedimientos que no están en tarifario Segus. Esos procedimientos tienen que ser negociados uno a uno entre IAFAS e IPRES y agregados a los contratos, porque no hay otro mecanismo para establecer el número de unidades, ya que este tarifario Segus no ha sido actualizado. Entonces, se negocia entre IAFAS e IPRES y según eso se pueden ir agregando procedimientos a los que ya están establecidos en este tarifario. Vemos acá otras columnas. Dice tarifa A, tarifa B, tarifa C. Habitualmente la tarifa A es la tarifa más cara, la que le aplican al paciente particular. El paciente que no tiene seguro, le aplican esta tarifa A. La tarifa B le aplican, no se suele usar. Y la tarifa C la aplican a las clínicas más caras, que está con factor 6.2. Bien. Entonces hemos visto los mecanismos de facturación. Hemos visto las normas de facturación y el tarifario Segus. Aparte existe otro tarifario llamado nomenclador, que es similar al tarifario Segus e incluye algunos procedimientos que no están en Segus, pero que no se suele utilizar. El que se utiliza en la práctica es el tarifario Segus. Acá tenemos un ejemplo de cómo utilizar cómo aplicar este tarifario Segus. Tenemos que el código para este procedimiento, derivación ventrículo-atrial o peritoneal, que tenemos acá en el ejemplo, el código es el 10201, es una operación intracraneana,
derivación ventrículo-atrial o peritoneal. Para saber qué procedimiento facturar, se recurre al reporte operatorio. Entonces, el médico tratante hace su reporte operatorio y registra el código que corresponde al procedimiento a facturar. Si hace esta derivación ventrículo-atrial o peritoneal, el código a registrar es el 10201, que corresponde a 238 unidades. Perdón, acá hay un error. El código este número de unidades corresponde al 10101, reducción abierta de fractura cráneo, que corresponde a 155 unidades. Que corresponde a 155 unidades. Para esta reducción abierta de fractura cráneo, le corresponden 2 ayudantes y un instrumentista. Entonces, disculpen para mover esto. Entonces corresponden 2 ayudantes y un instrumentista, 155 unidades. Estas unidades corresponden al monto que va a recibir el cirujano principal por el procedimiento. Estas 155 unidades se multiplican por el factor. Vamos a suponer que en esta clínica el factor es 5 unidades. Se multiplica 155 por 5 y esto nos da el monto que va a recibir el cirujano principal, que vendría a ser 775 soles por el procedimiento. Este es el honorario del cirujano principal. Como habíamos visto en las diapositivas previas, el honorario del médico anestesiólogo, el honorario del ayudante y del instrumentista corresponden a un porcentaje del honorario del cirujano. Entonces vamos a tomar como base el porcentaje del cirujano. Al primer ayudante le corresponde el 25% del cirujano. El 25% de 155 unidades es 38.25 y esto se multiplica por el factor que nos da 191.25. El 15%, que es para el segundo ayudante, corresponde a 23.25 unidades por el factor 116.25. Anestesiólogo, el 30% del cirujano, que es 46.50 por el factor 232.50. Y el instrumentista, que es 6% del cirujano, corresponde a 9.3 por el factor 46.50. Estos montos son para un factor 5, para una clínica con factor 5. Entonces, el monto de los honorarios va a aumentar para el mismo procedimiento dependiendo del factor de la clínica. Una clínica puede tener contrato con una IAFAS con factor 5 y con otra IAFAS con factor 5.5. O con otra IAFAS factor 4. Va a depender de su capacidad de negociación que tiene la clínica con la IAFAS. Si es una clínica muy grande, muy cara, su factor no va a ser 5, su factor puede ser 7, 8, 9. Si es una clínica muy pequeña, su factor puede ser 3, 4. Entonces, este factor está en el convenio y depende de la capacidad de negociación. En la factura, lo que hemos sacado acá, lo que hemos visto acá en este ejemplo, son solamente el monto de los honorarios médicos, del cirujano, ayudantes y anestesiólogo. Así como se ha obtenido este monto para los honorarios médicos, se tiene que también obtener el monto que corresponde a los días de hospitalización, a la estancia hospitalaria, según lo que habíamos visto en los ejemplos en las diapositivas previas, que nos hablaban de 2.5 consultas por día para hospitalización por los 3 primeros días y 1.5 por día para los días siguientes. Entonces, haciendo uso de estas unidades establecidas, se calcula también el monto a pagar por estancia hospitalaria y se calcula también, se obtiene, los montos a pagar por medicamentos, por laboratorio, por procedimientos, según los gastos que haya realizado. Este ejemplo es de la modalidad de pago por servicios.
Pago por servicios, ¿por qué? Porque se está pagando, la IAFAS le paga a la clínica por cada servicio brindado, por cada procedimiento, por cada examen, por cada medicamento, le va a pagar la IAFAS a la clínica. Cuando ya se habla de paquetes quirúrgicos, por ejemplo, ya no se va a utilizar este mecanismo para el control y la facturación, porque ya el mecanismo de pago está controlado la facturación está controlada mediante el mecanismo de pago. El médico auditor solamente verificará, el médico auditor de la IAFAS, verificará si el diagnóstico que tiene el paciente corresponde al paquete quirúrgico, el procedimiento realizado al paciente corresponde al paquete quirúrgico que está siendo facturado. Si corresponde, entonces dará el visto bueno para el pago mediante paquete quirúrgico para ese determinado procedimiento. Entonces, de cara a la IAFAS, a la auditoría de la IAFAS, el control más estricto al momento de la facturación se realiza para los pagos por servicios. Para los otros mecanismos de pago ya no es tan estricto. Solamente se ve que forme parte de este paquete. Pero sí la IPRES es la que debe controlar. Porque recordemos que estos mecanismos de pago están establecidos para controlar a la IPRES. La IPRES tiene que autocontrolarse mediante sus médicos auditores o mediante el personal designado para poder hacer esta prestación eficiente. Tiene que ser entonces establecer los mecanismos de control para que la atención del paciente se realice de acuerdo a las guías de práctica clínica, de acuerdo a la medicina basada en evidencias, a fin de evitar gastos excesivos que estarían ocasionando pérdidas para las IAFAS o para la IPRES. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta? Ya para finalizar, pero si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada la clase. Les agradezco ante todo su presencia, esperando que el contenido que se les ha mostrado les sirva para mejorar los conocimientos respecto a la auditoría en salud y de repente más adelante puedan ser aplicados en algún tipo de trabajo que se realice.